clases esta semana de biología. Soy el profesor Jesús Paredes. Presta mucha atención para que puedas resolver tus materiales y completar tus fichas. ¿Sí? Empecemos. Muy bien, y en esta semana tendremos los temas de periodos preembrionario, embrionario y fetal. Vamos a revisar todo el desarrollo que se da dentro del vientre materno dentro de estos tres periodos. Recuerda, este es el quinto tema del cuarto bimestre en esta semana número 37. La vida uterina. Ahora, el desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario obviamente lo va a estudiar la embriología, que etimológicamente es el estudio y desarrollo del embrión. Estudia el periodo de vida que comprende desde la fecundación hasta el nacimiento. Desde la fecundación hasta el nacimiento. Hoy día solo vamos a ver una parte de la fecundación e implantación, por lo que estudia el ser humano en su periodo prenatal e intrauterino. Tiene tres etapas: el preembrionario, comprendido desde la fecundación hasta la tercera semana, que es lo que vemos hoy; el periodo embrionario, desde la cuarta hasta la octava semana, que eso vamos a ver después; periodo fetal, desde la novena hasta el nacimiento. 40 semanas dura el embarazo. El periodo preembrionario es el periodo que antecede al embrión propiamente dicho y se le describirá por semanas. La primera semana ocurre la fecundación, la segmentación y la implantación. En la segunda semana ocurre la formación del disco germinativo bilateral, es decir, se forma el endodermo y el ectodermo. Asimismo se inicia la formación de la placenta. Esto sucede en la segunda semana. En la tercera semana ocurre la formación de la tercera membrana, que es el mesodermo. Recuerda que ectodermo, mesodermo y endodermo son capas embrionarias que terminarán dando origen a algunas estructuras del cuerpo, con lo cual se constituye el disco germinativo trilaminar. Acá te he puesto algunos términos como para que tú puedas tener información. Al tener acceso tú al material de la clase, vas a tener el acceso a la información para que no estés buscando términos. Te he puesto fecundación, que todos conocemos que es el ingreso del primer espermatozoide al ovocito secundario, fusionando su núcleo, y esto ocurre a nivel del tercio externo de la trompa uterina. Recuerda que la fecundación sucede en el tercio externo de la trompa uterina o de la trompa de falopio o del oviducto, son los tres nombres que recibe. Así se constituye la primera célula del nuevo ser, a la que se denomina cigoto o huevo. La fecundación va a tener 5 fases: la denudación, que es el desprendimiento de la corona radiada por acción de las enzimas que salen de la región frontal del acrosoma espermático. La penetración es cuando el espermatozoide atraviesa la membrana pelúcida por acción de las enzimas que salen de la región ecuatorial del acrosoma, y el ovocito completa su segunda división meiótica. La reacción cortical, llamada también reacción acrosómica, son modificaciones de la membrana del ovocito que dependen de las enzimas del acrosoma y que evitan el ingreso de otros espermatozoides. O sea, a partir de acá se cierra y ya nadie más ingresa. La formación de los pronúcleos. El espermatozoide que ha ingresado es rodeado por el citoplasma del ovocito. La cabeza sufre de desenrollamiento, aumenta su tamaño y determinando el pronúcleo masculino, y el núcleo del ovocito es llamado pronúcleo femenino. Después viene la anfimixis, que es la función de los pronúcleos, que al disolverse sus membranas se van a entremezclar sus cromatinas, disponiendo a los cromosomas en número diploide, en el ecuador del cigote. O sea, acá ya se dio la mezcla de la información hereditaria entre ambos. Ahora, como ya se mezcló, lo que sigue es la segmentación. ¿Qué va a pasar? Las células van a empezar a dividirse de 1, 2, 4, 8, 16, y así vamos a empezar, ¿no? El cigote continúa su avance en la trompa de falopio. Ahora vamos a ver una imagen. Al mismo tiempo que experimenta una serie de divisiones mitóticas conocidas como segmentación, que produce rápido un incremento en el número de células, aunque no en el volumen. O sea, aumentan las células pero no aumenta el volumen, que se mantiene constante. Estas células, que son las blastómeras, se tornan cada vez más pequeñas con cada división de segmentación. Esto ocurre en el día 1. En el día 2, los embriones que se desarrollan a una velocidad normal se encuentran en el estadio de 2 a 4 blastómeras, como 4 células. En el día 3, las 4 blastómeras se dividen en 8. La etapa temprana, todas las células son del mismo tamaño y son totipotenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen el poder de poder formar cualquier célula del cuerpo humano. Es decir, son capaces de desarrollarse y dar cualquier tipo de tejido del organismo. En el día 4, el embrión de 16 blastómeras se encuentra en el estadio de mórula, ya parece una morita. En este momento se puede ingresar al útero. Luego viene la compactación, que todos se van a empezar a compactar para formar las capas embrionarias. Después tiene la formación de la blástula y por último la implantación. Recuerda, una memotecnia, para que te lo aprendas, es muy buen gusto, muy de mórula,
buen de blástula y G de gástrula, que son las etapas embrionarias. El periodo embrionario se caracteriza por la formación de órganos, recuerda, formación de órganos, a partir de las tres membranas germinativas. Recuerda que las tres membranas germinativas son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. O sea, a partir de estas tres membranas germinativas se da el desarrollo y la formación de todos los órganos. Por eso que a este periodo se le llama organogénesis, porque en este periodo, en el periodo embrionario, se van a originar todos los órganos que el cuerpo humano necesita. Por lo que es un periodo de alta sensibilidad a agentes extraños. Como se están formando los órganos, hay que tener bastante cuidado y la sensibilidad es muy alta. Agentes extraños o teratógenos, que son capaces de alterar el desarrollo del embrión y producir malformaciones que son congénitas, como son el labio leporino, la focomelia, la espina bífida, la fisura palatina, etc. Entonces, en esta etapa, que es la etapa embrionaria, hay que tener bastante cuidado hay que tener, ¿sí? Se caracteriza entonces, recuerda, el embrionario por la formación de órganos, a partir de las tres membranas germinativas, endodermo, mesodermo y ectodermo. Este periodo organogénesis, origen de los órganos, recuerda. El periodo embrionario inicia en la cuarta semana. ¿Y qué va a suceder en esta cuarta semana? El ácnios, que es transparente, ya rodea al embrión dentro de una bolsa llena de este líquido. Y a este líquido estéril se le llama líquido amniótico, recuerda, líquido amniótico, el que rodea al embrión. Protege al embrión evitando que se lastime. Los principales derivados de las tres membranas germinativas son. Entonces recuerda, en esta cuarta semana el embrión se va a ver rodeado por un amnios transparente, que es un líquido. Y este líquido estéril nosotros lo llamamos líquido amniótico, ¿sí? El líquido amniótico, recuerda. Y acá tienes un cuadrito donde te muestro cada membrana germinativa, qué es lo que forma. Por ejemplo, el ectodermo. El ectodermo se encarga de formación del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico, del epitelio sensorial del oído, de los ojos y fosas nasales, del epidermis y sus anexos, del cristalino y la córnea, el oído interno y externo, la hipófisis, las glándulas mamarias, las sudoríparas, las sebáceas, el esmalte de los dientes, la médula suprarrenal, el epitelio de la boca, las fosas nasales, senos paranasales y el conducto anal. Entonces, la capa llamada ectodermo resalta en la formación de casi todo el sistema nervioso. Sí, casi todo, digamos un 99% del sistema nervioso se forma del ectodermo, ¿no? Bueno, tenemos una sola célula que es la microglia, que se forma del mesodermo, ¿no? Pero de ahí todo lo demás se forma del ectodermo. ¿Ya? Bueno, luego tenemos la capa embrionaria llamada mesodermo, que se hace cargo de formar el tejido conectivo, que es el tejido más abundante, el conectivo o conjuntivo, que forman los cartílagos, también están acá, los huesos, ¿sí? Entonces, estos se van a formar a partir de la capa embrionaria llamada mesodermo. El tejido muscular, la sangre, la médula ósea, que también pertenece a una variedad de tejido conectivo, tejido linfoide, los dientes, que es óseo, la dermis, la esclerótica, el oído medio, los mesotelios, el sistema cardiovascular, los riñones, las gónadas y los conductos vaso y corteza suprarrenal se forman a partir de la capa germinativa o membrana germinativa llamada mesodermo, el mesodermo. Y el endodermo. El endodermo se encarga del revestimiento epitelial del tubo digestivo, de las vías respiratorias y de la vejiga, de la tiroides, paratiroides, del timo, la vesícula biliar, el hígado y el páncreas. Entonces vamos a tener que todas estas membranas germinativas, cada membrana germinativa va a tener destinado a originar la organogénesis de un determinado grupo de órganos. Entonces, en esta cuarta semana vamos a notar eso. Embrión rodeado del líquido amniótico y las membranas germinativas empiezan a formar los distintos órganos. Acá puedes ver un embrión de 4 semanas, ¿no? Ahí está el embrión y está rodeado, ¿no? Vamos a pasarnos a la octava semana. A la octava semana. En la octava semana se encuentran presentes todas las características generales externas del cuerpo. Y se reconoce al embrión ya como humano. O sea, tú ya ves al embrión, ya parece humano.
en las semanas anteriores todavía había confusión de este embrión. Obvio, está en el cuerpo de un humano, pero si uno solo ve al embrión, podría comparar que podría ser de otra especie, porque los embriones en las primeras etapas se parecen de todos los que son los animalitos, ¿no? Se van a parecer. Entonces, en la octava semana se encuentran presentes todas las características generales externas del cuerpo y se reconoce al embrión como humano, ya que a su inicio el embrión es similar al de otras especies. Al culminar este periodo, la mayoría de órganos, aparatos o sistemas están ya presentes. Sin embargo, la mayoría de ellos aún no son funcionales. O sea, en esta etapa ya hay características externas parecidas al humano. O sea, ya tú puedes decir embrión humano, viéndolo simplemente, ¿sí? Pero al culminar este periodo, la mayoría de órganos y aparatos o sistemas que ya empiezan a estar presentes, pero ¿cuál es el problema? Que todavía no funcionan, ¿sí? Acá puedes ver, por ejemplo, hay rasgos faciales, y está la formación de la piel, los coditos son visibles, los brazos y la pierna ya se están alargando, se da la formación de los dedos. Esto sucede acá en la octava semana. Luego nos vamos a pasar al periodo fetal. El periodo fetal se caracteriza por el crecimiento y la diferenciación celular de los tejidos y órganos. O sea, ya se crece y se da una diferenciación. Recuerdan, una diferenciación celular de los tejidos y órganos formados en el periodo embrionario, los cuales se hacen maduros y funcionales. O sea, si en la etapa embrionaria se formaban los órganos, en la etapa fetal o el periodo fetal es donde estos órganos ya son maduros y funcionales. Quiere decir que en esta etapa los órganos ya funcionan. Es el periodo de la histogénesis, de la diferenciación celular de los tejidos. Recuerda, histogénesis. El periodo fetal empieza en la novena semana. La cabeza mide la mitad del tamaño total del cuerpo. Como tú notarás, la cabeza ya es la mitad del tamaño del cuerpo, pero su crecimiento relativo va siendo cada vez menor. O sea, en un principio se desarrolla la parte cefálica del feto muy desarrollada en la mitad del cuerpo, y luego esto va a ir deteniendo su desarrollo porque ya casi lo ha alcanzado, ¿no? Y su crecimiento relativo va a ser cada vez menor, mientras incrementa el crecimiento longitudinal del cuerpo. El resto del cuerpo longitudinalmente va a crecer, ¿no? Mira, por ejemplo, ya se ve la presencia de la oreja, de los ojos, de la nariz, la muñequita, el hombro, el codo, el cordón umbilical, que es notorio, y los dedos separados. Entonces, esto ya se observa en la novena semana, llega el periodo fetal, llega un feto. En la doceava semana, los riñones van a comenzar a eliminar orina, se inicia la deglución del líquido amniótico y se puede distinguir el sexo por los genitales. O sea, ya se puede distinguir sexo. Más o menos hay un tamaño de 5 a 6 centímetros, todavía es pequeño, y pesa entre 8 y 14 gramos, todavía es muy pequeño, 12 semanas. Entonces recuerda, pero en esta etapa ya ellos eliminan la orina, se inicia la deglución del líquido amniótico y se puede distinguir el sexo por los genitales. La semana 16 o 16ª semana. El material expedido del colon del feto y del recién nacido se llama meconio. Entonces vamos a ver acá, en este caso del feto es el meconio. Igual se llama el recién nacido, ¿no? Y está compuesto por enzimas digestivas, proteínas y células muertas que se desprenden del tubo digestivo. Y en esta etapa se inicia la hematopoiesis, la formación de las células sanguíneas. Y acá ya hay el tamaño, en la semana 16, y el tamaño de una palta, ¿no? De una palta, más o menos, ¿sí? Y mira, ya el cuerpo ha aumentado el tamaño y la cabeza ya no se ve tan grande como al principio, ¿no? Semana 20, ya a la mitad, no a la mitad. Recuerda que en 40 semanas es el promedio del desarrollo fetal, y entonces estamos ya a la mitad, las 40 semanas. A las 40 semanas, las glándulas sebáceas secretan el vermis gaseoso. Recuerda esto, a la 20ª semana, las glándulas sebáceas secretan el vermis gaseoso, que cubre y protege la piel del feto hasta el nacimiento de los efectos irritantes del líquido amniótico. Entonces se forma una protección para la piel, ¿sí? Que es el vermis gaseoso. También se forma la grasa parda, que es el tejido que proporciona calor al feto.
Entonces en esta semana 20 se da la formación del vermis caseoso, acuérdate, ¿sí? En la semana 28, el sistema respiratorio y el sistema nervioso central ya han alcanzado cierto desarrollo, ¿sí? Ya han alcanzado cierto desarrollo, por lo que le permitirá al feto sobrevivir en caso se produzca el nacimiento pretérmino, o sea, si es que sea un nacimiento prematuro, ¿no? En este caso. O sea, en las 28 semanas el niño ya permitiría sobrevivir. Claro, obvio, no iría directo al cuidado de los padres, sino iría todavía a una incubadora, ¿no? Entre la semana 38 y la 40, ya esta es ya la etapa final, ¿no? La etapa final de esto. Entre la semana 38 y 40, el feto ya alcanzó su desarrollo total. El feto ya alcanzó su desarrollo total. Pesa en promedio 3 kilos y medio, 3.500 gramos, 3 kilos y medio. Y mide aproximadamente 50 centímetros de longitud. O sea, ya alcanzó su desarrollo total, como se puede decir. Ya el espacio en la cavidad uterina donde él se desarrolla ya está al tope, ¿no? Entonces ya no va a generar más crecimiento. El periodo de la gestación ha culminado. Entre la semana 38 y la 40 el desarrollo ha culminado. En general, el periodo de la gestación tiene una duración de 266 días, quiere decir 38 semanas, desde la fecha de fecundación, o 280 días, 40 semanas desde la fecha de la última menstruación o regla, fecha de última menstruación o fecha de última regla. Eso significa FUN o FUR. Lo que pasa es que cuando tú haces el cálculo, es más fácil, lo realizas siempre con la fecha de la última regla. O sea, a partir de la última regla se hace el conteo de las 40 semanas. O la excepción que la persona tenga exacto la fecha de la última del acto sexual y donde se dio este periodo de fecundación, ¿no? Que se hace más o menos un cálculo. Pero lo más seguro siempre es los 280 días a partir de la fecha de la última menstruación o última regla, que se denomina FUN o FUR, recuerda, ¿sí? Entonces vemos cómo es que ha logrado un desarrollo bastante notorio, mira, desde la 9ª semana en la que la cabeza era mucho más grande y luego poco a poco la cabeza ya disminuye el ritmo de crecimiento, digámoslo así, y el cuerpo ya se va estirando y generando tamaños, ¿no? Imagínate 5 centímetros de tamaño de una palta, que es un poquito más grande, y ya lo que llegamos a las 40 semanas que ya tiene casi 50 centímetros. Por ejemplo, acá ves un feto en la semana 38. Semana 38. Ya está en posición, ¿no? Ya está en posición para nacer. Semana 39, ya se termina de acomodar. Y semana 40, ya terminó de girar y ya está listo para el parto. Entonces, este es el periodo fetal. Como tú puedes ver, llegó a las 40 semanas. 40 semanas contadas desde la última menstruación es lo que se hace, ¿sí? Muy bien. Ahora, lo que tocaría es el parto. El parto es la expulsión al exterior del feto, de la placenta y las membranas fetales del sistema reproductor femenino. O sea, todo lo que se ha formado internamente va a ser expulsado. La expulsión al exterior del feto, la placenta y las membranas fetales. Se inicia con las contracciones rítmicas y fuertes del miometrio, que son catalogados como los dolores del parto. O sea, las contracciones rítmicas y fuertes del miometrio, son los dolores del parto. Estas contracciones son estimuladas principalmente por la hormona oxitocina. La oxitocina es la hormona que genera las contracciones, la producción de leche, de la primera formación de leche en las glándulas mamarias también. Pero esta oxitocina es la que tiene que actuar. Si la mujer, en este caso, está en trabajo de parto y hay contracciones que no generan todavía lo que es el nacimiento, también se hace una inyección, se le aplica oxitocina bajo intravenoso, ¿no? En un fluido, para que se pueda ayudar. Sí, se ayuda con la presencia de oxitocina. El parto vamos a ver etapas. La primera es la dilatación, como tú ves acá. En la dilatación se dan las contracciones uterinas gracias a la acción de la hormona oxitocina. Se da la dilatación del cuello del útero, la dilatación del cuello del útero, y acá es que el doctor empieza a hacer las mediciones, ¿no? Hasta 10 centímetros se tiene que dilatar la parte vaginal para que el niño pueda nacer, ¿no? Y se da la ruptura de la bolsa amniótica. La bolsa amniótica.
Esto corresponde a la etapa de dilatación, la dilatación. Luego sigue la etapa de la expulsión. O sea, luego de que se dilata, se dan las contracciones uterinas, se mantiene un ritmo de contracciones, aumenta la dilatación del cuello del útero, entonces ya lo que sigue es la expulsión. La expulsión consiste en las contracciones uterinas que se van a mantener para que el niño pueda salir, la salida del feto, y esto se le llama expulsión. Acá la mamita tiene que tener cuidado porque la idea es que expulse solo al niño y luego la placenta pueda salir poco a poco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí viene el nacimiento. Luego de la expulsión, la etapa que sigue es el nacimiento. En el nacimiento, el feto ya fue expulsado y está por completo y está en la parte externa. Se corta el cordón umbilical y luego viene la etapa de alumbramiento. Que no confundir alumbramiento con nacimiento. ¿Por qué? Porque el alumbramiento se refiere a la expulsión de la placenta. Entonces se presentan las contracciones uterinas. La mamá por contracciones uterinas va a permitir la salida del feto, que eso se llama nacimiento. Cuando el feto ha salido por completo, eso lo llamamos nacimiento. Entonces el feto expulsado, ya se cortó el cordón umbilical y la mamita ya tiene al niño. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el siguiente paso? El alumbramiento, que es la expulsión de la placenta. Entonces se retira la placenta con cuidado, verificando que no haya ningún percance, no se quede en ninguna parte de la placenta, porque si no lo que hay que realizarle a la mamita es un legrado. Y eso ya es algo doloroso. ¿Por qué? Porque acaba ella de generar todo el parto, ¿no? El movimiento, el desprendimiento de toda una membrana, y esa piel interna en la cavidad uterina de la mujer está muy, pero muy sensible, y realizar una limpieza es bastante doloroso, ¿no? Entonces, preferible es que la mamá expulse y luego se espere lo del alumbramiento. Miren, acá vamos a ver la presencia de la placenta. La placenta es un órgano glandular transitorio de forma discoidal que tiene un peso aproximado de 500 gramos y que se encarga de proteger y albergar al feto durante su desarrollo. Es el interfaz entre el sistema circulatorio de la madre y del embrión. En este caso presenta caras. La cara fetal, que presenta la inserción del cordón umbilical, que está formado por una vena que transporta sangre oxigenada y dos arterias que transportan sangre poco oxigenada al feto de la placenta. La cara materna, que se relaciona con la cara funcional del endometrio, que es la llamada decidua basal, y presenta las formaciones nodulares llamadas cotiledones, que la puedes ver acá. Ahí se puede ver la placenta, se ve la presencia del cordón umbilical, y ahí tienes al embrión o feto. Entonces, esta es la placenta, ¿sí? Entonces es el interfaz entre la madre y el embrión. Y acá tienes la bolsa amniótica y el líquido amniótico, ¿no? En este es más notorio y en este es una imagen para que puedas darte cuenta. Muy bien. Te voy a mostrar algo curioso, un embarazo gemelar. Gemelos univitelinos. Estos son gemelos idénticos, bueno, gemelos, los dos. ¿Qué características tienen? Se forma una única placenta, mira. Se produce con la fecundación de un solo óvulo por un espermatozoide, pero este se va a dividir y me va a formar dos organismos. Esto es genético. Y los gemelos bivitelinos, que nosotros vulgarmente los llamamos mellizos, pero son los gemelos bivitelinos. ¿Por qué son gemelos bivitelinos? Porque hay la presencia de dos placentas diferentes. Por eso que en los mellizos, los gemelos bivitelinos, no son necesariamente iguales, y a veces son muy parecidos, es cierto, y hay veces son varón y mujer, ¿no? Se produce la fecundación de dos óvulos por los espermatozoides. Para que se produzca este tipo de nacimiento, de formación, se da la fecundación de dos óvulos por dos espermatozoides. Entonces la mujer ovula dos, no ovula uno. Esto también es genético, ¿sí? Y acá puedes ver una imagen de una ecografía, donde se muestra un embarazo de gemelos bivitelinos, o en este caso llamados mellizos. Y es notorio porque hay la formación de dos placentas, hay una división. Acá no se nota la división, ¿sí? Muy bien, y de tarea lo que vas a desarrollar son las preguntas del 1 al 10 de la página 217 del Ahora hazlo tú. Revisa las diapositivas y vas a poder resolver estas 10 primeras preguntas del Ahora hazlo tú de la página 217. Revísalo, hazlo de manera correcta y envíalo. Muy bien, chicos, la clase ha terminado. Espero que sea de tu agrado. Completa todos tus materiales y envíalos. Nos vemos. Bendiciones. Hasta la próxima semana.